damos gracias. Señor, es un privilegio leer la palabra, Señor, que nos deja ver tu corazón para tu pueblo. Y las cosas que están escritas son para nuestro aprovechamiento, para que aprendamos a hacer lo correcto, Señor, delante de tu presencia, Señor. Oramos en nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Ok. Necesito que abran, por favor, sus Biblias en Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Que hables más. Que hable más fuerte. ¿Quién dijo? Rudy. Ok. ¿Ya? Pero ya lo tiene. Ay, oye, no me acuerdo si ¿está Rosita? Rosita se fue de Ah, viaje. ya está. Ok. Y ahora también. ¿Vero? ¿Es Vero? No. For you. Chicas. No sé. Es Ginny. ¿Es Gina? Sí, la que levantó la mano, Ginny. Está bien. Está bien. No la reconocí. Ok. Entonces, estamos en Esdras capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, y el sacerdote, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Bueno, este es el inicio de un libro de lo más extraordinario. El libro de Crónicas, que es uno en realidad, está dos, primera Crónicas y segunda Crónicas, en realidad era uno, fue escrito por este extraordinario sacerdote, Esdras, y él escribe también pues este libro de Esdras cuando estaban deportados. Y pues quiero platicarles. Este tema es un poquito más difícil o diferente. Bajo advertencia no hay engaño. Así voy a empezar. Bajo advertencia no hay engaño. Por cientos de años estuvo Jehová hablando a Israel respecto de sus múltiples pecados. Le dijo vez tras vez tras vez, les envió profetas, los cuales no los escucharon y a otros los mataron. Un pueblo, sin duda alguna, terco, necio, que no quiso escuchar ni quiso amar a Dios como Dios lo amó a él. Finalmente el reino se dividió en Israel y en Judá, y ambos a cabo del tiempo fueron deportados. Ese es el tema que tengo hoy, la deportación de Babilonia. En el año 722 a.C., por tercera ocasión, fue deportado Israel, es decir, el reino del norte. Se llevaron cautivos, ¿por quién los deportó? Asiria. Asiria se llevó por tercera ocasión a la parte norte de Israel y se llevaron cautivos pues, a todos, a las mujeres, a los jóvenes, a los animales, sus tesoros, y todas las aldeas del reino del norte fueron quemadas. Solamente quedaron algunos malheridos que los asirios dejaban, o que era costumbre dejarlos, para hacerlos tributarios, y cada vez que ellos regresaran, recibieran regalías por eso que estaba ahí. Pero la gente que quedó fue muy poca y prácticamente muchos perecieron porque no tenían oportunidad de ser ya sanados. Más adelante, 136 años después, en el año 586 a.C., Babilonia, que era la otra potencia mundial y que de hecho fue la que gobernó junto con Asiria, que eran los medos persas, deportó por tercera vez a Judá. O sea, ya Judá había recibido dos deportaciones igual que Israel, pero la tercera, para uno y para otro, fue definitiva. Entonces, babilonios, como los medos persas, tenían una política condescendiente con la gente que se habían llevado a sus lugares, en este caso a Babilonia, permitiéndoles que la gente que estaba cautivo pudieran tener tierras,
pudieran tener casas y trabajos corrientes, como es el caso de Daniel o de Mardoqueo, se acordaron de ellos, que tuvieron posiciones políticas importantes en la nación, y con esto esperaban los gobiernos ganar su lealtad y que sirvieran de valla cuando hubiera batalla. O sea, que cuando fuera a haber un conflicto, ellos se pusieran por delante para que los mataran a ellos y no al pueblo de Babilonia. Dios les había dicho que cuando fuera, que iban a ser deportados a Babilonia y que se dejaran llevar. ¿Sabes qué? Si no se resistan. Yo he hablado con mi siervo, que no era judío, pero yo hablé con mi siervo, y quiero que cuando se vayan para allá, se vayan con tranquilidad, porque van a pasar 70 años antes de que puedan regresar, pero no los van a tratar mal. Entonces, pues los judíos, para no variar, pues pelearon, se enojaron, se hicieron alianzas con Egipto, total que les fue, pero de mal en peor. Finalmente, de todos modos, fueron deportados y cuando llegaron allá se dieron cuenta que Babilonia pues tenía era una oportunidad para rehacer otra vez su vida. Tenían esperanza de que las cosas cambiaran, sabían que iban a tardar 70 años para regresar y además iban a tener un nuevo comienzo. 70 años son muchos años, son muchos años. ¿Por qué 70 años? Es el tiempo que dura una generación. Se habla de una generación de fuerza a los 35, que será la mitad de años, pero 70, cuando es del nacimiento hasta el final de sus días, se le llama así la generación completa de 70 años. Entonces, después de 70 años, iban a poder regresar, es decir, hasta que murieran todos los judíos que habían sido rebeldes al llamado y al mandato de Dios. Y la gente que pudiera regresar, pues sería ya grande y además cansados. Esto aparece en Jeremías 25:11, nada más anótenlo si quieren anotar, porque habla acerca del tiempo que estarían y cuál iba a ser su condición en una nación equivocada. Ciro, el rey de Persia, permitió que al término de los 70 años, que los judíos regresaran a Judá y que edificaran el templo de Salomón. Eso es de lo más interesante y bien bonito que está esto. Pero ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Para la mayoría de la gente que estaba en Babilonia, de los judíos que estaban en Babilonia, la mayoría decidió no regresar a Israel. ¿Por qué? Porque sabían que lo que iban a encontrar ahí eran ruinas. Mientras que Babilonia era la cuna de la civilización, con grandes edificios, grandes universidades. Vamos, es como salir de Vicente Guerrero, ¿no es cierto? Como salir de, 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 de Los Ángeles para regresar a la Vicente Guerrero, así de fácil, ¿no? Como que no, pues no, mejor no voy, yo aquí mejor me quedo, está bien feo por allá, y luego cuando llueve se pone peor. Entonces, pues ellos dijeron, mejor me voy a quedar aquí, nos vamos a quedar en esta parte, ya no quiero regresar. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que va a haber ahí son ruinas. Otros ni siquiera conocían Israel, otros tantos no hablaban ya del judaico, otros ya se habían casado con gente de Babilonia. Entonces, habían hecho sus vidas fuera de Israel y en ese acomodo dijeron, ya no vamos a regresar. Así que los que regresaron fue solamente un remanente con la finalidad o con el deseo de reconstruir el templo. Solamente los que tenían amor por la nación fueron los que se alistaron para regresar a reconstruir el templo. Ciro regresó a Judá los artículos del templo que Nabucodonosor, cuando fue tomado Israel, se había llevado. Y le dio, además de los artículos que se había llevado, les dio dinero y protección para que pudieran llegar a salvo y reconstruir el templo del Señor. De los que regresaron, se dieron cuenta que tenían una enorme tarea que cubrir. Reconstruir el templo requería de muchas cosas. Solamente que de los que regresaron, muchos ya estaban grandes, tenían más de 70, 80 años, ya no podían trabajar, pero podían ayudar con dinero, y otros que eran más jóvenes, que no conocían mucho de Israel, pues escuchaban de lo que era el pueblo judío, y entonces, pues bueno, por fe empezaron a trabajar. Cuando el imperio Medo-Persa llegó al poder, decretó Ciro que regresaran las 12 tribus de Israel, solamente que las tribus del norte, ya con 136 años de diferencia, ya estaban completamente perdidas, ya estaban desmembradas y repartidas por todo Asiria. Es que cuando les dijeron que pueden regresar,
pues ya cuando regresaron ya no sabían ni cuál era su tierra, ni cuál era sus herencias, no sabían quiénes eran sus familiares. Entonces se perdió las tribus. Las 10 tribus del norte perdieron su identidad. Y eso fue bastante lamentable. Sin embargo, las 2 tribus del sur, que sería Israel y Judá, son las que sí conservaron su deseo de continuar con las cosas de Dios, y pues entonces fueron los que empezaron a construir o a reconstruir el templo de Salomón. ¿Por qué era importante la reconstrucción del templo? Sin el templo, los judíos no se sentían restablecidos como nación. Necesitaban tener el templo. Podían regresar a Jerusalén, pero si no había templo, no tiene sentido. Lo más importante es que estuviera el templo. ¿Por qué razón? Porque allí es donde Dios les hablaba. Es ahí donde Dios, al que se le rendía oración y sus ofrendas, sus holocaustos, donde se oraba para pedir perdón y guianza. Es decir, el centro del universo se encontraba precisamente en Jerusalén, en el templo, el cual estaba completamente destruido. Imagínense nada más. El viaje duraría no menos de 4 meses, desde Babilonia para regresar a Jerusalén. Y los que regresaban, pues era un viaje peligroso, no tenían armamento y además era costoso. Así que muy pocos de los que salieron de Babilonia llegaron finalmente, y fue Zorobabel el encargado de guiar a los judíos, y él era responsable también de los artículos del templo y del dinero que le había dado el rey Ciro. Y entonces ahora vamos a leer otra vez en Esdras, capítulo 3. Cuando llegó el mes 7º, estando los hijos de Israel establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Eso es bien interesante porque aquí habla de un solo hombre, bien interesante. Dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Dice que en cuanto llegaron a Jerusalén, antes de empezar a construir o reconstruir el templo, hicieron ellos un monumento y lo empezaron a él traer sus ofrendas, porque estaban con el gozo de que finalmente, después de 70 años, habían regresado, y era el mayor placer estar otra vez en la casa de Dios. Qué enorme gozo tenían. Tenían un enorme placer, hicieron el altar y empezaron a traer sus ofrendas, y era un gozo después de 70 años, y además que se clavaron la Pascua y empezaron a celebrar otra vez las festividades, la fiesta de los tabernáculos, las de las luces, y todas las festividades que están escritas, empezaron de nueva cuenta a celebrarlas. Ahora sí empezaron a tener esa nostalgia de haber perdido su nación años atrás. Esdras 3:7, o sea, un poquito más adelante, dice, dieron dinero a los albañiles y carpinteros, y así mismo comían y bebían, y aceite a los sidonios y tirios para que trajese madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzó Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, nosotros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, y Cadmiel sus hijos, los hijos de Judá, como un solo hombre, otra vez como dijimos hace rato. Resistían para activar a los que hacían obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Kenatad, sus hijos, y de sus hermanos levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, de los levitas hijos de Asaf con címbalos, que alabasen a Jehová según las ordenanzas de David, rey de Israel, y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque eres bueno, porque es para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban por los cimientos de la casa de Jehová. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. Y no pudieron distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro, porque clamaban al pueblo con gran júbilo y se veía el ruido hasta lejos. ¡Qué maravilla!
empiezan entonces a reconstruir el templo. ¿Qué es lo que hicieron? Dice que era pues una esperanza. Finalmente tenían la oportunidad de reedificar el templo y los sacerdotes y los levitas se pusieron sus atuendos de gala y empezaron también a tocar los instrumentos. Y mientras estaban tocando y cantando, tocando las trompetas y los otros estaban trabajando, el pueblo estaba viendo cómo se estaban quemando las ofrendas en el altar que habían puesto, porque todavía no estaba el templo, para el Señor, y era un enorme gozo. ¿Se pueden imaginar? Dice que el versículo 12, dice, y muchos de los sacerdotes de los levitas, de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esa casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y se era tan fuerte que se escuchaba hasta lo lejos. Qué enorme gusto. ¿Se pueden imaginar? Los ancianos que fueron deportados sabían que eso no fue sino un motivo de el juicio de Dios, porque lo habían hecho mal. Y cuando se fueron pues para allá, se les dijo, en 70 años van a regresar. Y estaban muchos esperanzados en que se cumpliera el tiempo en que iban a regresar otra vez a edificar. Sabían que las cosas no iban a cambiar porque lo que dejaron no iba a levantarlo nadie, sino ellos solo lo que tenían que hacerlo. Y cuando regresaron y empezaron a edificar, y empiezan a ver que empiezan a escarbar y meter las simientes y las maderas para apuntalar, era un lloro y un gozo entre ellos, pero de gritos, tantos así entre la gente que se escuchaba desde lejos. Después, casi después de que llegaron, pues se dieron cuenta de la nostalgia de haber estado otra vez en la tierra prometida. Miren, para muchos, a veces nuestras vidas, las cosas que hacemos, como que las damos por perdidas. Por ejemplo, acerca de un matrimonio. Hay veces que la persona se separa de su cónyuge o de su pareja, y piensa que pues ya se perdió, ya no tiene remedio, ya no hacen nada. Pues ya ni modo, ya se quedó así. Ya están pensando mejor en otra clase de vida, como fue de los primeros judíos que estaban en Babilonia y decidieron después ya no regresar. Dice, ¿a qué regreso? Ya aquí estoy bien, ya me establecí, ya me quedé, ya no tiene sentido que regrese. Para regresar a trabajar, así es que cosa, aquí tengo trabajo, tengo un puesto en el gobierno, allá no tengo nada, tengo que picar piedra de otra vez. Entonces, ¿a qué regreso? Entonces, está la comodidad de decir, pues bueno, ya no tiene sentido, pero están los que tienen la fe. Y la fe es la que mueve a que las cosas tengan sentido. Y estaban la gente con Zorobabel y todo un equipo de gentes que dijeron, vamos a levantar el templo del Señor. ¿Por qué razón? Porque esto es crear identidad en el pueblo judío. Sin eso no existe el pueblo judío. Los años de cautiverio parece que ya habían aprendido, haber hecho que aprendieran la lección. Después de tantos años dijeron, aprendimos la lección. Ahora sabían que Dios no ofrece protección a la gente que lo ignora. La gente que ignoró al Señor, Dios no lo protegió. Entonces ellos sabían perfectamente bien que con Dios no se puede jugar. Y cuando Dios dijo que iba a hacer algo, eso iba a hacer. Cuando fueron llevados, eran todavía varios jóvenes y fuertes. Ahora eran pocos, débiles y viejos. Además de que estaban rodeados de gran cantidad de enemigos. Se dieron cuenta de la importancia de los mandamientos de Jehová, pero no había bajado, y los conocían, porque recordemos que los judíos, no como tú y yo tenemos una Biblia en casa, ellos se lo aprendían de memoria, se lo recitaban todo el tiempo, se chutaban todo el Pentateuco y lo tenían en la mente. Entonces, tenían los mandamientos en la cabeza, pero no había bajado a su corazón. Los recuerdos de su salida de Egipto, esas cosas que escucharon del Génesis y del Éxodo, el peregrinaje por el Sinaí, la conquista de Canaán, los tiempos de los reyes, la construcción del templo, eran la evidencia de la presencia de Jehová. Todo eso les recordaba que Dios había hecho algo inaudito con ellos, que no hizo con ningún otro pueblo. No quitó Dios a Israel y se hizo Dios de ahora de otra nación. Simplemente era Dios para solamente el pueblo judío. Entonces, ellos tenían en su mente lo terrible que había pasado Dios
después de que por cientos de años les había hablado que corrigieran sus caminos, y cada vez que Dios les hablaba, pues no lo escuchaban, eran rebeldes, hacían idolatría, hacían imágenes, mataban niños, pues simplemente adoraban a sus imágenes, sí, y todo lo que Dios les enseñó, pues lo pusieron por menos. Menospreciaron el maná, menospreciaron el agua que les servía, menospreciaron las victorias que Dios les dio. Entonces, les recuerdo de todas estas cosas, les golpeaba realmente su cabeza. ¿Por qué permití que pasaran esas cosas? Si una persona que está, pues tengo que poner el ejemplo de un matrimonio. Entonces, cuando alguien se divorcia, pues está más fresco el motivo por el que se están divorciando, pero se les olvidó el motivo por el que se casaron. Se casaron porque se supone que se amaban, porque se conocieron, porque se gustaron, porque quisieron tener una vida juntos y feliz y duradera. Y cuando sucede un divorcio por las circunstancias que me digan, pues sin duda alguna es una tragedia. Nadie queda bien, ni ella, ni los hijos, si tienen, son felices, ya tienen un dolor terrible. Y aunque se acomodan e inician otras vidas, nada va a poder hacer que cambie. Los judíos estaban anhelantes o están hasta la fecha en la esperanza de que regrese otra vez el Jehová de los ejércitos. Ese Jehová que los sacó con mano fuerte de Egipto, que hizo una infinidad de milagros y prodigios, señales, los protegió de maneras increíbles, éxito de la Sequerit, que mataron a todos los asirios sin haber lanzado a ellos una piedra, ni una flecha, ni nada. Es increíble, tantas y tantas victorias que Dios les dio. Ellos se dieron cuenta de que habían perdido lo más por lo menos. Increíblemente echaron a perder esta relación, y ahora están intentando que Dios regrese. Y entonces dice que empezaron pues a edificar el templo, porque ellos lo que querían no solamente es que se levantara el templo por tener un templo. Finalmente, ustedes bien saben que cuando se construye por primera vez, pues todo va bajo un plan. O sea, cuando se construye una casa y se hace con un plan, pues se hace con un alineamiento, con una idea, pero después a veces la gente quiere remodelar las cosas. Entonces, si les ha pasado que, bueno, por lo menos aquí yo veo a mis vecinos que de repente quieren remodelar y agrandan la cocina y ya le dieron en la torre la luz, ahora ya no hay luz. Y luego de repente le ponen un baño en la sala, y ya ahora ya no tiene sala, o en el tapán, en medio de la escalera le ponen un tapán como una especie de un cuarto. Bueno, así en un destrozo de casas, que luego tienes que entrar por afuera y no por la puerta principal, sino tienes que subir por otra parte. Y si me dices, pero ¿qué es esto que hicieron? Eso es lo que pasa cuando no se siguen con los planes originales. Cuando David hizo los planes de la casa de Dios y después Salomón los llevó a la práctica, pues se quedó la casa increíble. Se acordaban ellos muy bien que venían de todas partes del mundo para conocer la casa de Dios, para hablar con Salomón, y su increíble sabiduría con lo que Dios le había dado, la riqueza que había en todo el tiempo que estuvo gobernando, y pues estaban admirados de esto. Es increíble. De hecho, le voy a anticipar algo. Estoy por llevar a la iglesia unos cromos que he guardado por mucho tiempo, de donde está el templo de Salomón original y después cómo quedó hoy. O sea, lo que es la mezquita de Omar y lo que es la cúpula de la Roca. Y está, pues lo quiero poner así como mi esposa puso la línea del tiempo, yo quiero ponerlo también ahí en un cachito de muro, para que puedan ver lo que era y qué es lo que es hoy. Y hoy lo que vemos, lo que único que queda, pues es el cotel. ¿Qué cosa es el cotel? El muro de los lamentos, así se le llama, cotel, muro de los lamentos. Ese muro es lo que ellos piensan que es lo que estaba más cerca del lugar santísimo, y aunque no lo ven nada, pues, se acordarán que del otro lado, ahí se encontraba la presencia de Jehová, en el lugar no santo, sino en el lugar santísimo, o sea, lo más sagrado del templo, ahí se encontraba. Entonces, ellos siguen orando
en esos 460 metros que tiene el muro, siguen orando pensando que Dios algún día los puede escuchar y pueda regresar. Y he pasado cientos de años con esperanza de que el Señor regrese. Sin embargo, vino y no lo reconocieron. Se llama Jesús. Jesús vino y ahora el templo no se encuentra en Jerusalén, se encuentra entre todos los que creemos en el Señor. Tú y yo somos parte del templo del Señor. Pero bueno, la parte interesante que quiero mencionar es que el pueblo pues vio pasar cosas. Y a veces yo me pregunto, ¿qué nos tiene que pasar para que podamos valorar a la casa de Dios? ¿Qué nos tiene que pasar para que valoremos la palabra de Dios que tenemos? Sabemos que en los últimos tiempos las Biblias van a ser recogidas y no la van a poder tener. Y dirán muchos, ¿cómo es que no leí ese maravilloso libro? Lo tuve ahí en la sala o en el comedor o en la cajuela del auto, pero no lo leía. O no lo leía con la pasión o con las ganas que era lo correcto. Vendrán tipos difíciles en donde la gente ya no va a poder celebrar tampoco las festividades que se tienen. Estarán prohibidas muchas cosas también, entre ellas las reuniones, porque los tiempos vienen muy complicados. Hay muchas profecías acerca de los últimos tiempos, en donde las iglesias van a tener una vigilancia estricta y no van a poder celebrar sus reuniones como lo hacen con liberalidad. Dios había sido el protector de Israel, de la nación. Los judíos sabían que por más fuerte que fueran las murallas, nada las podía proteger si Dios no estaba con ellos. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué empezaron a construir primero el templo antes de construir las murallas? O sea, si tú vas a construir algo, pues empiezas prácticamente, pues primero la barda y después empiezas a trabajar por dentro. Eso sería como que lo más lógico, una barda primero y después empiezas a trabajar ya con libertad de la parte interna. Pero ellos empezaron primero por el templo. ¿Por qué era importante primero empezar por el templo? Eso tiene una razón de ser. Porque el templo simboliza la parte espiritual, mientras que la muralla representa la parte de gobierno o de protección. Ellos sabían que lo más importante no es el muro, lo más importante es tu relación con Dios. Restaurando tu relación con el Señor, entonces estás protegido. Sin la protección de Dios, no importa que tengas murallas, ni altares, ni ejércitos, nada te va a poder proteger. Lo que realmente te va a proteger es que reconstruyas otra vez tu relación con el Señor. Sabían que su vida espiritual es una prioridad y esa debe ser nuestra prioridad hoy en día. Que tengamos una relación con Dios cada día más y más cerca de Él. Que aprovechemos todos los tiempos. Sé que vienen tiempos muy difíciles. En la mañana me pasó una profecía de una persona. Estoy analizando lo que dijo y sinceramente dice cosas que son muy preocupantes, y son pues unas profecías sobre las cosas que platicamos acerca de la inteligencia artificial que está abarcando en una cantidad de áreas y está pues como una advertencia contra el pueblo. Y nosotros en nuestro papel pues tenemos que meternos más a la lectura, al estudio, a la oración, a no descuidar nuestra comunión con el Señor y valorar mucho qué es lo que tenemos. El pueblo judío, estado en Babilonia, no podía tener iglesia, no se pudieron reunir. Por 70 años dejaron solamente practicaban de las cosas que habían pasado antes y cómo es que las habían perdido por no haber puesto atención en las cosas que se les habían indicado. Así pasa también con las personas. A veces las personas, yo me doy cuenta cuando fallece el papá o la mamá y después es un llorar y dice, ay, ¿por qué no le compré esto? ¿Por qué no le llevé flores? ¿Por qué no le festejé alguna festividad? ¿Por qué no hice esto otro? Bueno, pues ya, ¿para qué lo lloras si ya no tienes remedio? Y el pueblo judío sigue anhelando esto. Dice, hoy vamos a clamar a Dios y esperemos que Él regrese. Ya pasaron cientos de años y no ha regresado como Dios esperaba. Ha regresado en otra parte, en otra forma. Jesucristo es nuestro templo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, Él es nuestra forma, Él es la manera que nos vamos a manejar. En la próxima oportunidad que tenga, ya en la iglesia quiero llevar los cromos para hablar un poquito más de esta significativa obra que se hizo y que no hay otra más en el mundo. Nadie más ha podido lograr hacer una cosa tan maravillosa. Se acabó el tiempo.
Dios les bendiga. Nos vemos el próximo. ¿Qué? Viernes. Jueves de oración. Jueves de oración, viernes de lectura bíblica y el sábado de construcción del templo de la casa de Dios allá. Dios les bendiga. Sí, pastor. Gracias, buena noche. Buenas noches. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye.